Elena Vázquez tenía una regla: nunca involucrarse emocionalmente en una misión. Capitana de inteligencia militar, experta en infiltración. Pero cuando vio lo que los carteles le hacían a familias inocentes, niños secuestrados, padres desaparecidos, esa regla desapareció. Se convirtió en colibrí, infiltrando carteles mexicanos durante 18 meses. Paloma la contadora de día, agente letal de noche. Resultado: 45 víctimas rescatadas, 8 líderes arrestados, 67 niños liberados. Todo sin disparar un solo tiro. La espía más peligrosa que los carteles nunca pudieron encontrar. Ciudad de México, enero de 2019. La capitana Elena Vázquez caminaba por los pasillos del Centro Nacional de Inteligencia con una carpeta en sus manos que cambiaría su vida para siempre. Elena no era una oficial común. A los 28 años, había graduado primera de su clase en el colegio militar, hablaba 4 idiomas y tenía una mente analítica que podía procesar patrones complejos en segundos. Pero lo que la hacía realmente especial era su capacidad para desaparecer, no físicamente, sino psicológicamente. Podía adaptar su personalidad, su acento, sus maneras de hablar, hasta convertirse en una persona completamente diferente. La carpeta que Elena llevaba contenía estadísticas que helaban la sangre. 8.500 personas desaparecidas en zonas controladas por carteles en los últimos 2 años. 1.000 familias desplazadas por violencia en su región de operación. 45% del territorio estatal, bajo influencia de organizaciones criminales. 67 alcaldes locales amenazados o atacados en los últimos 18 meses. 500.000 jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado en zonas de conflicto. Pero había algo más en esa carpeta. Un plan que ningún agente masculino había podido ejecutar exitosamente. El general Martínez, director de inteligencia militar, había convocado a Elena para una misión que 3 agentes anteriores habían rechazado. Capitana Vázquez, había dicho el general, necesitamos infiltrar las organizaciones criminales desde adentro, no para combatirlas con violencia, sino para desmantelarlas con inteligencia. ¿Cuál es el objetivo específico?, había preguntado Elena. Rescatar familias secuestradas, interceptar rutas de tráfico humano y proporcionar información para arrestos preventivos, todo sin disparar un solo tiro. Elena había estudiado la propuesta durante una semana. Era una misión de alto riesgo que requería vivir una doble vida durante meses, pero también era una oportunidad de proteger a cientos de familias inocentes. Acepto, había dicho finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Si veo familias en peligro inmediato, intervengo sin esperar órdenes. El general había asentido. Entendido. Su nombre clave será Colibrí. Durante 4 meses, Elena había trabajado con expertos en cambio de identidad. No solo aprendió a modificar su apariencia física, sino también su psicología completa. Aprendió a hablar como contadora de clase media de Guadalajara. Desarrolló una personalidad tímida, pero competente y eficiente. Creó una historia personal, creíble con documentos oficiales reales. Estudió contabilidad avanzada y finanzas corporativas para sustentar su identidad. Practicó técnicas de actuación para mantener su personaje bajo presión. El resultado fue Paloma Guerrero, una contadora de 26 años de Guadalajara que había perdido su trabajo en una empresa de auditoría y necesitaba un nuevo comienzo en otra ciudad. Paloma era perfecta para infiltración porque su profesión le daba acceso natural a información financiera. Su apariencia modesta no amenazaba a líderes masculinos tradicionales. Su personalidad tímida no despertaba sospechas de ambición. Su competencia profesional la hacía valiosa para organizaciones. Su historia personal justificaba su disponibilidad para trabajar. Pero detrás de Paloma estaba Elena, la oficial entrenada en combate cuerpo a cuerpo, análisis de inteligencia avanzado y supervivencia en entornos hostiles. Elena llevaba tecnología de comunicación tan avanzada
que parecía artículos personales normales, un bolígrafo que era un transmisor de emergencia, lentes de contacto con microcámara integrada, un reloj que era receptor de mensajes codificados, zapatos con suela, que ocultaba dispositivos de rastreo GPS, un teléfono modificado que podía interceptar comunicaciones locales. Todo diseñado para parecer completamente normal durante registros o inspecciones. Marzo, Elena comenzó su primera misión en una ciudad fronteriza, infiltrándose en una organización que controlaba el tráfico local y actividades de extorsión. Su objetivo inicial no era arrestar narcotraficantes, sino rescatar familias secuestradas y documentar operaciones para futuras intervenciones legales. Su primer día como Paloma había sido en una oficina que funcionaba como fachada de una empresa de construcción. Su trabajo oficial era llevar registros contables y organizar finanzas. Su trabajo real era localizar personas desaparecidas y documentar actividades criminales. Durante su segunda semana, Elena había encontrado algo que cambió su perspectiva para siempre. Documentos que mostraban el secuestro de una familia de comerciantes locales, padre, madre y 2 hijos adolescentes que estaban siendo retenidos para forzar el pago de protección de su negocio. Elena sabía que si reportaba la situación inmediatamente, el proceso oficial tomaría días o semanas. La familia podría ser trasladada, lastimada o peor. Esa noche, Elena había tomado una decisión que definiría el resto de su misión. Usando sus habilidades militares de infiltración nocturna, Elena había localizado la casa donde tenían a la familia. Los vigilantes eran solo 2 hombres que jugaban cartas y bebían cerveza. Elena no había usado violencia letal. Había empleado técnicas de neutralización no letal que había aprendido en entrenamiento especial, presión en puntos nerviosos que causaban pérdida temporal de conciencia. Los había inmovilizado, había liberado a la familia y había coordinado su salida segura de la ciudad esa misma noche, todo mientras mantenía su cobertura perfectamente. Al día siguiente, cuando los líderes de la organización descubrieron la fuga, Elena había estado en la oficina, trabajando tranquilamente en los libros contables como si nada hubiera pasado. ¿Alguien vio algo extraño anoche?, había preguntado el líder local. Yo estuve en casa viendo televisión, había respondido Elena con voz tímida. ¿Pasó algo importante? ¿Quieren que revise si falta dinero de la caja? Su cobertura había funcionado perfectamente. Pero Elena había roto su regla profesional más importante. Se había involucrado emocionalmente en lugar de mantener distancia profesional. Y había descubierto que involucrarse emocionalmente la hacía más efectiva en su trabajo. Durante 4 meses, Elena había estudiado cómo operaban realmente las organizaciones criminales desde adentro. No eran solo grupos de criminales violentos desorganizados. Eran empresas ilegales con sistemas de contabilidad sofisticados para lavar dinero, redes logísticas complejas para mover productos y personas. Estructuras jerárquicas organizadas con roles específicos, operaciones financieras legítimas usadas como fachada, sistemas de comunicación encriptada y protocolos de seguridad. Pero también había descubierto algo más importante. Muchas personas trabajaban para estos grupos no por elección personal, sino por necesidad económica desesperada o por miedo a represalias contra sus familias. Elena había identificado diferentes categorías de personas atrapadas en estas organizaciones: profesionales coaccionados como contadores, abogados, doctores amenazados para proporcionar servicios, transportistas forzados como conductores y pilotos obligados a mover mercancía ilegal, comerciantes extorsionados que eran dueños de negocios legítimos usados como operaciones de fachada, familias secuestradas que trabajaban para proteger a seres queridos retenidos, jóvenes reclutados que eran adolescentes sin opciones económicas atraídos con falsas promesas. Su misión había evolucionado naturalmente, no solo rescatar víctimas directas de secuestro,
sino liberar a estas personas del control criminal y ayudarlas a escapar del ciclo de violencia. Elena había desarrollado una estrategia que ningún manual de inteligencia militar había contemplado: crear una red de liberación desde adentro de las organizaciones criminales. En lugar de simplemente reportar información para operativos externos, Elena comenzó a documentar operaciones criminales sistemáticamente para futuras intervenciones legales coordinadas, identificar y catalogar víctimas de tráfico humano y trabajos forzados con ubicaciones precisas, establecer comunicación secreta con otras víctimas y trabajadores involuntarios, coordinar fugas planificadas que parecían accidentes o fallas de seguridad internas, proporcionar información en tiempo real para operativos de rescate, sin comprometer su posición. Elena había comenzado a reclutar aliados inesperados dentro de las organizaciones. María, una cocinera cuya hija adolescente había sido secuestrada para forzar su cooperación. Carlos, un mecánico especializado amenazado para modificar vehículos para contrabando. Ana, una enfermera obligada a tratar heridos sin hacer preguntas ni reportes médicos. Un contador amenazado para lavar dinero a través de empresas fantasma. Ninguno de ellos sabía que Elena era agente de inteligencia militar. Todos creían que era una contadora valiente que había decidido ayudar a otras víctimas. Elena había desarrollado técnicas completamente nuevas para operaciones de inteligencia. Comunicación invisible a través de mensajes codificados, escondidos en reportes contables normales, que parecían errores menores, rescates silenciosos que eran liberaciones coordinadas, que parecían fugas accidentales, o fallas de seguridad, información estratégica, que proporcionaba datos precisos, que permitían operativos externos sin comprometer fuentes internas, protección de testigos mediante sistemas para mover víctimas a lugares seguros antes de que comenzaran operativos oficiales, sabotaje psicológico creando desconfianza entre líderes criminales, usando información falsa estratégicamente plantada. Octubre. Después de 7 meses de éxito en operaciones locales, Elena había recibido una misión que la había aterrorizado: infiltrar una organización criminal de nivel estatal, para rescatar a un grupo de menores de edad que habían sido reclutados forzosamente para actividades ilegales. Esta no era una organización local de extorsión, era una empresa criminal regional, con recursos casi ilimitados, sistemas de seguridad sofisticados y conexiones con carteles internacionales. Para esta misión, Elena había tenido que desarrollar una personalidad completamente nueva: Carmen Delgado, especialista en logística empresarial y finanzas internacionales. Carmen era mucho más sofisticada que Paloma. Hablaba inglés fluido, entendía comercio internacional complejo, tenía experiencia documentada en transportes y logística y poseía certificaciones profesionales reales. Pero también era infinitamente más peligrosa. Trabajaría directamente con líderes de alto nivel que tenían recursos para investigar backgrounds profundamente y contactos para verificar historias personales. El primer día de Elena con la organización criminal estatal había sido en una oficina que parecía legítimamente una empresa de importación-exportación, con empleados regulares y operaciones comerciales reales. Su supervisor, conocido como el ingeniero, era un hombre de 42 años con educación universitaria que manejaba las operaciones logísticas del cartel exactamente como si fuera CEO de una corporación multinacional. Carmen, le había dicho el ingeniero durante su primera reunión, tu trabajo es optimizar nuestras rutas de transporte y reducir costos operacionales. Tenemos productos diversos que deben llegar a destinos específicos, sin retrasos ni inspecciones problemáticas. Elena sabía perfectamente que productos diversos significaba drogas, armas, dinero lavado y posiblemente personas siendo traficadas. Pero también sabía que esta posición le daría acceso a información sobre todas las operaciones de la organización. Durante su primera semana, Elena había quedado sorprendida por la sofisticación de la operación. Usaban software legítimo de logística empresarial, tenían contratos reales con empresas de transporte,
Mantenían documentación que pasaría a auditorías superficiales, empleaban profesionales reales en posiciones clave, operaban con márgenes de ganancia que rivalizaban empresas Fortune 500. Era una empresa criminal disfrazada como negocio legítimo, lo que la hacía infinitamente más difícil de detectar y desmantelar. Durante su tercera semana con la organización mayor, Elena había hecho un descubrimiento que la había devastado emocionalmente. La organización estaba sistemáticamente reclutando menores de edad, no solo como mensajeros y vigilantes, sino transportándolos a otras regiones para trabajo forzado en operaciones de la organización. Había encontrado documentos logísticos que mostraban el movimiento de 67 menores entre 13 y 17 años en los últimos 8 meses. Los documentos los describían como personal en entrenamiento, siendo transferidos entre sucursales. Esta información había quebrado algo fundamental dentro de Elena. Ya no estaba en una misión profesional de inteligencia. Estaba en una guerra personal contra el tráfico y explotación infantil. Elena había tomado la decisión más peligrosa de su vida militar: sabotear las operaciones de la organización desde adentro mientras recopilaba evidencia para una intervención masiva coordinada. Usando su acceso privilegiado a sistemas logísticos, Elena había comenzado a modificar rutas sutilmente para que cargamentos llegaran a lugares donde autoridades los esperaban, alterar documentos ligeramente para crear confusión en operaciones sin que fuera obviamente sabotaje, filtrar información específica sobre movimientos de menores a organizaciones de rescate especializadas, coordinar comunicación secreta entre víctimas y autoridades, usando canales seguros, documentar evidencia sistemáticamente para futuras prosecuciones legales. Sabotear una organización criminal sofisticada desde adentro requería un nivel de estrés psicológico que ningún entrenamiento militar había preparado a Elena para manejar. Vivía con el miedo constante de ser descubierta, lo que significaría muerte segura. Tenía que presenciar crímenes que no podía prevenir inmediatamente sin comprometer su misión. Cargaba con información sobre víctimas que no podía rescatar todavía sin alertar a la organización. Mantenía conversaciones amigables con criminales que sabía estaban destruyendo vidas, pero también sabía que cada día que continuara, más familias serían eventualmente reunidas y más niños serían liberados del ciclo de tráfico. Después de 10 meses de infiltración progresiva, Elena había recopilado suficiente información para ejecutar la operación más compleja en la historia reciente de inteligencia militar mexicana. Tenía información detallada sobre ubicaciones exactas de 12 casas de seguridad, donde mantenían víctimas, identidades reales de 8 líderes principales con evidencia fotográfica, rutas específicas de tráfico humano y contrabando con horario, información financiera de cuentas nacionales e internacionales, lista completa de víctimas con ubicaciones específicas y condiciones. Pero lo más importante, tenía una red de 15 personas dentro de las organizaciones dispuestas a ayudar en rescates coordinados. Elena había propuesto algo completamente sin precedentes en operaciones de inteligencia. En lugar de redadas violentas tradicionales, una operación de liberación silenciosa, que rescataría víctimas sin alertar a líderes criminales hasta que fuera demasiado tarde para represalia. El plan tenía 3 fases coordinadas perfectamente: evacuación silenciosa, que era rescate secreto de víctimas durante 48 horas, usando la red interna; arrestos coordinados, que eran arrestos simultáneos de líderes cuando descubrieran las fugas; intervención financiera, que era acción de autoridades financieras para congelar activos y cuentas. 15 de enero 2020, la operación Colibrí había comenzado a las 2:00 a.m. con Elena coordinando desde su posición dentro de la organización criminal. Usando comunicación codificada a través de documentos contables falsos, había dirigido equipos de rescate especializados a 8 ubicaciones diferentes simultáneamente. 67 menores de edad liberados de trabajo forzado y tráfico,
12 familias completas rescatadas de casas de seguridad, 18 trabajadores coaccionados evacuados a protección de testigos, 8 mujeres liberadas de situaciones de tráfico. Todo ejecutado en 6 horas, mientras Elena mantenía su cobertura, trabajando aparentemente normal en la oficina de la organización. Al día siguiente, cuando los líderes de la organización comenzaron a recibir reportes de fugas simultáneas y fallas de seguridad múltiples, Elena estaba en su oficina, aparentemente revisando facturas de transporte y balances financieros como cualquier día normal. El ingeniero había entrado a su oficina visiblemente agitado y sospechoso. «Carmen», había dicho con voz tensa, «¿has notado algo extraño en las rutas de transporte últimamente?» «¿Extraño en qué sentido?», había preguntado Elena con perfecta calma y genuina confusión aparente. Varios envíos importantes no llegaron a sus destinos programados, y algunas de nuestras ubicaciones seguras tuvieron problemas. Elena había revisado sus documentos con expresión profesionalmente confundida, y había fruncido el ceño. «Según mis registros aquí, todo fue entregado correctamente y a tiempo. Quiere que contacte personalmente a los transportistas para investigar qué pudo haber pasado». Su actuación había sido tan perfecta que el ingeniero había comenzado a dudar de sus propias sospechas. Pero Elena sabía que tenía menos de 24 horas antes de que la verdad saliera a la luz. Esa noche, Elena había recibido la señal de extracción que había estado esperando. «Colibrí, misión completada exitosamente. Extracción autorizada inmediatamente». A las 1:30 a.m., Elena había desaparecido de su apartamento de Carmen Delgado para siempre, llevando consigo solo evidencia digital crucial y dejando atrás cualquier rastro de su identidad falsa. A las 5:00 a.m., equipos coordinados de fuerzas especiales habían arrestado simultáneamente a los 8 líderes de la organización en ubicaciones diferentes. Para cuando los criminales se dieron cuenta completamente de que habían sido infiltrados sistemáticamente, Elena ya estaba en un vehículo blindado camino a una base militar segura. La Operación Colibrí había logrado oficialmente 105 víctimas totales, rescatadas de diversas formas de tráfico y trabajo forzado, 67 menores de edad liberados y reunificados con familias o colocados en protección, 8 líderes criminales principales arrestados con evidencia sólida para procesamiento, 50 millones de pesos en activos criminales congelados y confiscados, 5 rutas principales de tráfico completamente desmanteladas y cerradas, 85 familias reunificadas o colocadas en programas de protección. Pero los números oficiales no contaban la historia humana completa. María, la cocinera cuya hija había sido secuestrada, había recuperado a su familia y ahora dirigía un centro comunitario de apoyo para víctimas de tráfico. Carlos, el mecánico forzado a modificar vehículos, había abierto su propio taller completamente legal y empleaba exclusivamente a exvíctimas de trabajo forzado. Ana, la enfermera obligada a tratar criminales, ahora trabajaba en un hospital público especializándose en tratamiento de víctimas de violencia doméstica y tráfico. José, el contador amenazado para lavar dinero, había become testigo cooperativo voluntario para futuras operaciones de inteligencia. Elena había regresado de su misión como una persona fundamentalmente diferente. Había visto cosas que ningún entrenamiento militar la había preparado para experimentar. Había tomado decisiones que cargaría para siempre, pero también había salvado vidas de una manera que ninguna operación militar tradicional habría podido lograr sin causar violencia significativa. La Operación Colibrí nunca apareció en periódicos nacionales. Elena nunca recibió medallas públicas o reconocimiento mediático. Su nombre real nunca se asoció públicamente con los rescates. Pero en el Centro Nacional de Inteligencia hay una pequeña placa discreta que dice: Operación Colibrí. El éxito de la Operación Colibrí había creado un cambio fundamental en cómo las fuerzas de seguridad mexicanas abordan el crimen organizado. Elena había probado que las operaciones de inteligencia podían ser más efectivas que las redadas militares, que el rescate de víctimas debía priorizarse sobre el castigo criminal.
que la infiltración a largo plazo producía mejores resultados que la fuerza a corto plazo, que la guerra psicológica podía desmantelar organizaciones más efectivamente que la guerra física, que la cooperación con víctimas creaba redes más poderosas que los informantes tradicionales. Después del éxito de Colibrí, el Centro Nacional de Inteligencia había comenzado a entrenar una nueva generación de agentes especializados en infiltración prolongada en organizaciones criminales. Operaciones psicológicas, diseñadas para rescatar víctimas, construcción de redes dentro de organizaciones criminales, resolución no violenta de situaciones de rehenes y tráfico, enfoque centrado en víctimas para recopilación de inteligencia. Elena Vázquez había demostrado que la mejor forma de combatir el crimen organizado no siempre es con fuerza abrumadora, sino con inteligencia estratégica, paciencia profesional y voluntad personal de sacrificar la seguridad individual por otro. Había desarrollado un modelo completamente nuevo de operaciones encubiertas que priorizó rescatar víctimas sobre simplemente arrestar criminales. Había probado que a veces el arma más peligrosa contra el crimen es la compasión combinada con entrenamiento militar profesional. La Operación Colibrí había enseñado varias lecciones que cambiaron el enfoque de aplicación de la ley. Las operaciones de rescate pueden ser más efectivas que las operaciones de combate. Para proteger civiles, entender la psicología criminal permite desmantelar organizaciones desde adentro. Proteger víctimas debe ser mayor prioridad que castigar perpetradores. El pensamiento estratégico a largo plazo produce mejores resultados que las acciones tácticas a corto plazo. El elemento humano es crucial en todas las operaciones de inteligencia. Elena había creado algo más revolucionario que una operación exitosa. Había establecido una nueva filosofía para luchar contra el crimen organizado que priorizó salvar vidas sobre ganar batallas. Su trabajo había inspirado una nueva generación de oficiales de inteligencia que entienden que a veces la acción más heroica es la que nadie nunca ve. Había probado que la verdadera fuerza no viene de poder de fuego superior, sino de inteligencia superior combinada con compromiso moral inquebrantable.